Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos a este martes de esta primera semana de Adviento y celebramos hoy en la iglesia la fiesta de uno de los apóstoles, el apóstol Andrés, hermano del apóstol Pedro. Para ello vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría hoy continuar este llamado de preparación, el camino de Navidad, ahorita en el Adviento, y hoy con la lectura del Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22, y la fiesta del apóstol Andrés. En este camino nos encontramos con la vida de uno de los seguidores de Jesús, de uno de estas que son 12 columnas, y por eso los invito a que volvamos a leer el texto una o dos veces más, después lo recomponemos mentalmente y miramos qué nos dice el texto en este primer momento. Y después de esta lectura y después de en memoria hacer la reconstrucción de lo que nos dice toda aquella narración, pues pasamos al segundo momento, meditación. La iglesia celebra hoy, 30 de noviembre, la vida de uno de los 12, hermano de Simón Pedro, de los primeros 4 apóstoles de Jesús. De hecho, si uno va viendo la lectura que nos da Juan, de él llamado, los primeros llamados al seguimiento de Jesús fueron Juan Zebedeo y Andrés, que eran los 2 discípulos de Juan el Bautista. Y ellos fueron a decirle, sobre todo a Santiago, ya también había hablado con Juan el Bautista, pero sobre todo después diciéndole a Pedro. Hoy la narración en Mateo es que Jesús, paseando por el lago, vio a estos hermanos, vio a Simón y a Andrés, y los llamó para que fueran pescadores de hombres. Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Es un llamado que aparece hoy en este tiempo de Adviento como preparación también a seguir abriendo el corazón de Jesús, que viene a hacernos un discipulado a todos, no solo a los sacerdotes, a los laicos también, a todos en la iglesia tenemos el llamado de Jesús. Y esta fiesta aparece hoy de este apóstol para que comprendamos que estamos llamados al seguimiento de Jesús, todos. Y qué mejor que este tiempo que celebramos la actualización del nacimiento de Jesús, es preparación, es previo para prepararnos a la venida de Jesús, que viene como un niño, para que seamos discípulos que escuchan la palabra y en la escucha de la palabra sepan que Dios viene todos los días al corazón, mora en nosotros, podamos dar testimonio de Dios en nuestra vida y podamos de esta forma ayudar a que otros también se preparen, escuchando la palabra, viviendo la Eucaristía, celebrándola y viviendo en comunidad para la segunda venida de Jesús, que nos preparamos también en ese sentido. Pero entonces Andrés hoy nos muestra que escuchó el llamado de Jesús, lo siguió en pos, dejó la pesca y las redes y siguió a Jesús con los otros 2 hermanos, Juan Zebedeo y también Santiago Zebedeo, hijos del Zebedeo, que también lo dejaron todo y lo siguieron inmediatamente. Pedro y Andrés, nacidos en Betsaida, también Juan y Santiago, de la misma región de Galilea, son los primeros 4 galileos llamados. Y Andrés, con una característica, y lo digo desde la narración de una obra que he citado aquí, que se llama El Hombre de Dios, y en esa obra se muestra que Andrés era el más tímido de todos los apóstoles, era el más callado. Pero Jesús en algún momento de la vida dedica palabras muy bellas, porque siendo muy callado, hacía mucho en el silencio, mucho, sin llamar la atención. Los otros, cada cual con su personalidad, y eso viene a darnos una pista, y más bien como una fuerza y una gracia para aquellos que, yo por ejemplo he sido tímido en la vida, o a veces somos callados, y uno dice, no, la evangelización, el encuentro con Dios y esas carismas para los que puedan hablar. Y resulta que Dios obra con las capacidades, características
formas de ser, personalidad, de los que se lo dejan entrar. Andrés digamos que se presentó como un hombre callado, y lo vamos a decir de esta manera: Pedro era hablador y era el hombre que siempre decía, no, es tal cosa maestro, el que primero hablaba y tenía un liderazgo y era un personaje. Seguramente Andrés es ese hermano que tiene un hermano que tan avasallador que él es el que se queda callado, pero así también pudo servir a Jesús y pudo preparar corazones. Hay una conversión que no ha quedado en la escritura, pero se llama la curación de la bella de Corosaín, que es una mujer que había estado en prostitución y había caído en lepra, y Andrés empieza a predicarle, ella empieza a preparar el corazón, y después ella puede venir a la curación y al arrepentimiento de sus pecados por intercesión de Andrés. Más adelante también hay una que se llama la Velada de Aguas Claras, que es un lugar donde Jesús predicaba cerca del río Jordán, y allí esta mujer, que era una pagana que había venido a vivir en la corte de Herodes, al servicio de uno de estos dignatarios de Herodes, y que llevaba una vida licenciosa, escuchó a Jesús y se convirtió, y Andrés fue aquel como que la terminó de evangelizar y vino al seguimiento de Jesús. Y Andrés es uno de esos que actuaba, estos son 2 ejemplos, pero hay más, de cómo sin llamar la atención, con un corazón puro y limpio como el de Juan, estos 2 primeros apóstoles, pues pudo llevar a muchos a Jesús y pudo estar atento a dejar que Jesús entrara con fuerza, y a pesar de su limitación de ser callado, hablar con signos, con testimonio de vida y con santidad. De eso se trata. Y eso es lo que los invito para que en este Adviento estemos preparados. Todos estamos en el camino del discipulado. Discipulado, unos llegan a ser apóstoles, en el caso de la iglesia obispos, pero todos llegamos a tener un llamado. Y muchos son como el medio para llamar a otros. Aquí Andrés y Juan sirvieron para llamar a Santiago y a Pedro. Que ustedes hoy y yo miremos que hay muchos que primero hemos tenido el testimonio de muchos que creen en Jesús, nosotros hemos venido al conocimiento y a la fe, y podamos seguir llamando a más. Y no importa si somos tímidos, y no importa qué tipo de personalidad tengamos, siempre y cuando abramos el corazón, Dios se vale de nosotros con una buena intención para que muchos vengan y lo conozcan. Andrés predicó en distintos lugares, dicen que sufrió el martirio en la calle, y aparte de eso entonces es mártir, testigo fiel de Jesucristo, columna fuerte de esta iglesia, hermano de Pedro Pontífice, que viene hoy a mostrarnos que lo importante es la disposición del corazón, que lo importante es que cuando Jesús pase por nuestra vida le digamos sí e inmediatamente dejemos todo, que este tiempo de Adviento sea un proceso para ir dejando todo aquello que no nos deja encontrarnos con Dios. Este camino a Belén sea un camino donde nos metamos en Jesucristo, camino, verdad y vida, y dejemos otros caminos muy amplios, muy llamativos, pero que terminan perdónenme la expresión, en un despeñadero, en una adicción, en muerte para el corazón y también para la vida. Que podamos hoy ver a Jesús que pasa. Andrés se preparó con la escucha del precursor de Juan el Bautista, lo mismo que Juan. 2 jóvenes puros de corazón sirvieron para que otros vinieran al conocimiento de Jesús. Que ustedes y yo hoy le pidamos que tengamos un corazón puro como el de Andrés, que podamos con nuestra personalidad, forma de ser, servir al reino, que podamos preparar el corazón a Jesús que viene a nacer definitivamente en cada uno de nuestros corazones, que comprendamos que somos discípulos, todos llamados al discipulado en la iglesia. Ahorita en todo este proceso del sínodo que se está haciendo, todos en un discipulado participemos de la vida de la iglesia, todos estamos llamados a decirle a otros que vengan al conocimiento de Jesús, vengan y lo verán. Es un llamado también a que otros muchos, que podemos decir a la gente, el mundo dirá, ese no puede creer en Jesús, y cuando menos se le piensa a uno, se le predica a alguien y termina avanzando y avanzando porque Dios lo ha tomado y la persona ha abierto el corazón y ha venido a ser un apóstol y hasta un testigo y hasta un mártir y hasta alguien evangelizador que tiene una fuerza porque Dios entra en todos los corazones y Él hace tejidos de amor, de evangelización y de gracia. Hagamos oración. Bendito seas hoy, Señor, por esta fiesta de uno de los apóstoles, de Andrés. Te clamamos que como él, que ha venido a evangelizar a su hermano Pedro, con Juan, también llamar a Santiago a Pedro, que nosotros inmediatamente hoy dejemos lo que no nos deja acercarnos a ti y empecemos este camino de discipulado en camino a Belén, para que nos encontremos contigo recién nacido
y nazcas definitivamente en nuestros corazones. Y como Andrés, te sigamos sin mirar a izquierda, a derecha, ni mirar atrás, siempre a ti, niño Jesús, que has venido a nacer para quedarte eternamente en nuestros corazones. Que podamos, no saquemos disculpas de nuestras timideces, de nuestra falta de preparación, de tantas cosas que podamos decir que no podemos ser discípulos. Hoy comprendemos que todos podemos ser tus discípulos. Hoy comprendemos que podemos llegar a tener una palabra y un testimonio de vida para que otros vengan, te conozcan y te amen y tengan libertad en sus vidas y tengan sentido de vida y tengan un propósito de existencia. Gracias, Señor, por el ejemplo del apóstol Andrés, por su martirio, por su fidelidad, por su pureza de corazón, por su conversión radical cuando te conoció después de hacer una preparación con Juan el Bautista. Él ha venido a seguirte radicalmente. Que no miremos atrás, que hoy podamos decir que en este Adviento queremos ser discípulos, testigos y misioneros en el mundo de hoy, en nuestras familias, en todos los contextos diarios, para que muchos vengan y te conozcan. Amén. Cuarto momento, la acción. Miremos la vida, y en nuestra vida, con estos rasgos que hemos hablado aquí de Andrés, ¿qué le pedimos a Jesús hoy? Con esta invitación a ser discípulos que inmediatamente lo dejaron todo y lo siguieron, ¿eso cómo lo tomo yo para mi vida? Que tengo que dejar inmediatamente, que sé que me está haciendo daño a mí, a mi familia y a los demás. Pidámosle hoy a Jesús que nos regale un corazón puro para este nacimiento en Belén. Juan y Andrés, de los apóstoles, son dos que han tenido un corazón puro. Porque cuando Juan se los señaló, les señaló y les dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo siguieron y se fueron detrás de él. Y Juan nos dice, maestro, ¿dónde vives? Y él dice, vengan y lo verán. Y compartieron con él aquel día y después van a anunciarle a sus hermanos. Que podamos hoy, que nos dice Dios y a través de Andrés, el seguimiento de Jesús, pues vayamos a Jesús y veremos que nace como un niño y que quiere que tengamos un corazón de niño. ¿Será que tenemos corazón de niño? Pidámosle hoy a Jesús que saquemos todas las disculpas. Andrés pudo haber dicho, no, es que yo soy muy tímido y no puedo hacer nada, o yo no tengo tanta capacidad como Pedro o como otros. No, hoy creamos que Dios puede venir, transformarnos y hacernos discípulos, testigos, apóstoles y verdaderamente transformar nuestra vida, nuestra generación. Amén. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.